Listo. Ahora sí ya se está grabando. Sigue compartiendo. Entonces estamos viendo que los islotes de Langerhans y particularmente las células beta pancreáticas, que son las que producen insulina, representan solamente el 2% del peso en masa del páncreas. Entonces el páncreas es un órgano relativamente grande. Sin embargo, el 98% del páncreas es el páncreas exócrino, que tiene los acinos pancreáticos, que como ya habíamos visto anteriormente, producen los jugos pancreáticos. Solamente el 2% representa el páncreas endocrino y este se encuentra como islas dentro del páncreas exócrino y por eso se les llamó islotes de Langerhans. Y que dentro de los islotes de Langerhans tenemos una gran cantidad de células que producen diferentes tipos de hormonas y diferentes tipos de moléculas, siendo las más importantes las células alfa pancreáticas que producen glucagón y las células beta pancreáticas que producen insulina. Habíamos visto un poco de los efectos de la insulina y el glucagón en los órganos metabólicos y justamente en esta diapositiva es la última que habíamos visto. Entonces, más adelante vamos a ver una tabla, que es la que hemos visto desde el primer ciclo, segundo ciclo, que ahora sí es importante que la manejen perfectamente bien para que entendamos también la parte clínica de las afecciones al metabolismo cuando se tiene una enfermedad como la diabetes. Entonces, esto es un poco de metabolismo. Obviamente, esto ya lo hemos visto muchísimo más detallado. Entonces, nada más para recordar, la glucosa va a tener la capacidad de formar reservas en forma de glucógeno. Entonces, cuando tenemos señales de abundancia, como lo es la insulina, la glucosa, particularmente la glucosa 6-fosfato, se puede convertir en glucógeno en un proceso que se llama glucogénesis. Y a su vez, cuando tenemos señales de escasez, particularmente la del glucagón, o algunas señalizaciones de estrés, como también ya lo vimos en clase, el glucógeno se va a convertir en glucosa 6-fosfato a través de una ruta metabólica que se llama glucogenólisis. Cabe mencionar que estas rutas no ocurren al mismo tiempo, cada una necesita una señalización específica para poder ocurrir, ¿verdad? Y esto se da mediante señales de abundancia o señales de escasez o estrés para que ocurran uno u otros procesos. La glucosa 6-fosfato, pues básicamente por un proceso que se llama glucólisis, se va a convertir en piruvato y el piruvato, a partir de él, se pueden sintetizar ácidos grasos, se pueden sintetizar algunos aminoácidos o proteínas y en función de las señalizaciones intercelulares y también de las señalizaciones por parte de insulina y el glucagón, desde el piruvato pueden ocurrir muchas reacciones químicas de acuerdo a las necesidades metabólicas de la célula, ¿verdad? El piruvato se puede convertir para fines prácticos en grasa por un proceso que se llama lipogénesis, no directamente, ya lo vimos en bioquímica. El piruvato se convierte en acetilcoenzima A, la acetilcoenzima A se conjuga con el oxalacetato para formar citrato, se traba ahí el ciclo de Krebs, el citrato sale de la célula y es entonces que se forman los ácidos grasos y por lo tanto la grasa en un proceso que se llama lipogénesis. La grasa a su vez se convierte en acetilcoenzima A y también sirve para poder continuar con los procesos de obtención de energía, ¿vale? Entonces ya estas rutas metabólicas ya las vimos detalladamente y en caso de que necesiten repasar, pues justamente con los chicos del tercer ciclo estoy dando clases de bioquímica para que ustedes lo vean más detalladamente. Ya al finalizar la clase, para que no tengan mucho tiempo muerto y quieran repasar las clases que vimos anteriormente, les voy a dejar el link de todas las clases que han estado guardadas, desde biología molecular, microbiología, fisiología, histología, bioquímica, etcétera, para que así si ustedes tienen algún tiempo ahí libre en que no tengan alguna actividad y prefieran ver videos de YouTube de las clases que tuvimos, pues puedan accesar a ellas sin ningún problema, ¿vale? Muy bien, entonces esta tabla sí es particularmente importante, ya la hemos visto muchas veces y necesito que se la aprendan sí o sí. Y es justamente qué papel tiene la insulina, el glucagón, cortisol, hormona de crecimiento, epinefrina y hormonas tiroideas en los principales órganos metabólicos. Ya ustedes habían hecho una tarea respecto a esto, ya habíamos investigado, ya habíamos repasado esta tabla, pero en esta particularmente aparecen en negrita los procesos más importantes que ocurren en cada uno de los órganos metabólicos.
Entonces, ya habíamos visto que la insulina es la hormona de la abundancia. Entonces, ¿qué se hace en la abundancia? Generalmente, pues se gasta y se guarda para cuando hay escasez, ¿verdad? Entonces, estas son las señales que va a llevar a cabo la insulina, tanto en hígado, músculo y tejido adiposo. Y esto va a involucrar, y esto es muy importante, no solamente el metabolismo de carbohidratos, sino también participa en el metabolismo de aminoácidos y de proteínas y en el metabolismo de ácidos grasos y de triglicéridos, ¿vale? Entonces, la insulina es la más compleja en cuanto a su metabolismo. Al finalizar la clase, les voy a enviar un link de YouTube que nos hablan justamente sobre el receptor de insulina. Entonces, actualmente sabemos que la insulina, cuando se une a su receptor, no solamente tiene efecto en órganos metabólicos y no solamente tiene efectos metabólicos, sino que incluso también funge como un factor de crecimiento, puede fungir como un factor que regula la apoptosis, dependiendo de cuál sea la señalización del receptor a insulina que tiene cada uno de los distintos tipos de células. Entonces, no nos vamos a centrar en los efectos no metabólicos de la insulina, sin embargo es importante que existen, particularmente aquellos factores que se les llama miogénicos, en los cuales funciona como un factor de crecimiento. Entonces, la insulina en el hígado va a estimular la síntesis de glucógeno, va a estimular la glucólisis y al igual que tiene señales que estimulan, también va a tener señales inhibitorias, particularmente en el hígado, inhibe la glucogenólisis, inhibe la gluconeogénesis y inhibe la cetogénesis. En el músculo esquelético va a aumentar la captación de glucosa vía la translocación de GLUT4, va también a activar la captación de aminoácidos y va a inhibir un proceso que se llama proteólisis. En el tejido adiposo va a tener efectos parecidos, solamente que en lugar de tener un efecto directo sobre los aminoácidos, este efecto va a ser sobre los ácidos grasos. En el tejido adiposo, la insulina va a promover la entrada de glucosa a partir de la translocación de GLUT4. También va a aumentar la absorción o la captación de ácidos grasos libres y también va a disminuir la lipólisis, ¿verdad? Entonces, recordando nuestro caso clínico con el que iniciamos esta clase, habíamos visto una paciente la cual había perdido 6 kilos de peso intempestivamente y que justamente las concentraciones de glucosa que tenía pues estaban bastante elevadas, ¿verdad? Hasta el doble de lo que se consideran concentraciones normales. Justamente dentro de lo fisiológico, que se traduce en cuestiones clínicas de por qué bajó de peso, tenemos que la deficiencia en la señalización de la insulina provoca lipólisis y proteólisis. Entonces el paciente va a disminuir de grasa en el tejido adiposo y va a disminuir de proteína y de aminoácidos en el músculo esquelético, lo cual se va a ver reflejado en una pérdida de peso, ¿verdad? Pero no solamente es una pérdida de peso que sea benéfica para el paciente, sino que es una pérdida de peso donde se pierde también músculo. Y recuerden que el músculo es un órgano endocrino, es un órgano funcional y que su pérdida también conlleva a ciertos problemas metabólicos. Además de esto, va a haber señales que originalmente apagaba la insulina, pero que al no haber insulina o al ver una deficiencia severa en su señalización, estas se van a ver prendidas todo el tiempo. Tal es el caso de la gluconeogénesis, y si la gluconeogénesis está encendida todo el tiempo por una falla en la producción de insulina, entonces vamos a tener que desde el hígado se sintetiza una gran cantidad de glucosa que va a tener como depósito final el torrente sanguíneo y esto va a aumentar las concentraciones de glucosa en sangre todavía más. Aparte, habíamos visto que nuestro paciente tenía una elevación de cuerpos cetónicos en la orina. La elevación de cuerpos cetónicos en la orina básicamente es un reflejo de la elevación de cuerpos cetónicos en la sangre. Y la elevación de cuerpos cetónicos en la sangre se da porque dentro de las señales que tiene la insulina en el hígado está parar la cetogénesis. Y si la cetogénesis no está parada porque la insulina sigue disminuida o básicamente no se encuentra en una proporción adecuada, la cetogénesis va a estar prendida todo el tiempo y los cuerpos cetónicos van a aumentar en torrente sanguíneo y por lo tanto en orina. Ahora, la producción de cuerpos cetónicos va a estar en función
de la cantidad de gluconeogénesis y de lipólisis que hay. Entonces, la magnitud de cuerpos cetónicos, pues también va a estar en función del efecto que tiene la insulina en el tejido adiposo y en el hígado. El glucagón, que lo vamos a ver rápido porque básicamente no es la hormona que más nos interese, va a tener los efectos contrarios a la insulina, va a tener efectos antagónicos. Para fines prácticos, aunque no es completamente cierto, el glucagón solamente tiene efectos en el hígado. Sin embargo, para justificar algunas cuestiones clínicas, pues con esta información es suficiente. El glucagón va a aumentar la glucogenólisis, va a aumentar la gluconeogénesis y va a aumentar la cetogénesis. Cada paciente con diabetes es diferente, pero sabemos que en algunos casos las células beta pancreáticas de los pacientes diabéticos por el mismo proceso inflamatorio se convierten en células alfa pancreáticas. Entonces, pues aquí tenemos un problema doble porque tenemos sobreestimulado el efecto del glucagón y disminuido el de la insulina, ¿verdad? Entonces, si de por sí ya se está inhibiendo la gluconeogénesis porque no tenemos insulina, pues va a haber algunos pacientes que van a producir más glucagón y esto va a aumentar la gluconeogénesis, lo cual se va a ver reflejado como una cantidad mayor todavía de glucosa en sangre. Esto no solamente pasa con la gluconeogénesis, sino que también pasa con la cetogénesis. El glucagón estimula la cetogénesis y en caso de que haya un proceso inflamatorio donde las células alfa pancreáticas aumenten, pues entonces va a aumentar el glucagón y por ende la cetogénesis. Se lo repito, cada paciente es diferente y hay algunos casos donde nuestro paciente tiende a hacer más cetogénesis y otras donde no hace tanta cetogénesis y sus afecciones también son diferentes. Por eso también hay que tener un conocimiento sobre las características metabólicas de nuestro paciente. Hay algunos que bajan 40 kilos, otros bajan 3 kilos, porque la lipólisis puede ser de mayor o de menor magnitud de acuerdo a nuestro paciente, pero hay algo que sí sabemos sobre los pacientes diabéticos y es que si no mantenemos los niveles de glucosa en concentraciones adecuadas, pues entonces es cuando vienen las complicaciones, ¿verdad? Y nos vamos a echar más de una semana, yo creo que unas 2 o 3 semanas, viendo no solamente el tratamiento farmacológico, sino también el tratamiento no farmacológico, que cada vez se sabe más que tiene un impacto igual o mayor que el tratamiento farmacológico. Y el tratamiento no farmacológico, pues básicamente se basa en que nuestro paciente lleve una dieta adecuada. Más adelante vamos a especificar a qué se refiere eso. Y también que tenga actividad física, ¿verdad? Además de otros factores protectores, como el hecho de dormir adecuadamente. Y antes, pues era una recomendación general, pero ahorita es una recomendación ya estructurada. Ustedes se vieron o se van a ver alrededor de 50 videos sobre qué se hace con los pacientes en primer nivel de atención y van a ver que al menos 5 o 6 videos, pues justamente nos van a hablar del tratamiento no farmacológico, que es una nutrición adecuada y actividad física, porque pues actualmente tienen que ser la piedra angular para el tratamiento de las personas con diabetes, aunado obviamente al tratamiento farmacológico. Ahora, no solamente la insulina y el glucagón tienen un papel importante en la regulación de la concentración de glucosa en la sangre. Tenemos otras hormonas, las cuales vamos a ver dos principalmente, hormonas de estrés, que se llaman cortisol y epinefrina. Sus efectos van a ser bastante parecidos y básicamente dentro de sus principales efectos va a estar que generan resistencia a la insulina, disminuyen la señalización de la insulina porque cuando se libera cortisol y epinefrina, no estamos en tiempo para guardar y para gastar, ¿verdad? Necesitamos obtener toda la cantidad de nutrientes que sean necesarios al torrente sanguíneo porque son hormonas de estrés y cuando estamos en situación de estrés, ya sea un miedo real o un miedo imaginario, pues básicamente la respuesta de nuestro cuerpo es pelear o huir. Y para esas dos se necesita mucha energía, ¿verdad? Entonces, nada más para que quede asentado en la clase, el cortisol en el hígado aumenta la glucogenólisis y aumenta la gluconeogénesis, parecido al efecto del glucagón. Nada más aquí una gran diferencia es que el cortisol no induce aumento en la cetogénesis. En el músculo, induce disminución en la captación de aminoácidos. Básicamente los aminoácidos se quedan en el torrente sanguíneo y
Ya si viéramos bioquímica avanzada, sabríamos que también la acumulación de aminoácidos en el torrente sanguíneo, pues básicamente se van directamente a urea, ¿verdad? Aumenta la proteólisis y disminuye la señalización de la insulina. En el caso del tejido adiposo, va a aumentar la lipólisis y va a disminuir la señalización de la insulina. La hormona de crecimiento tiene efectos duales. Básicamente también va a ser una hormona que va a estimular la liberación de nutrientes hacia el torrente sanguíneo, porque se supone que estamos en una etapa de crecimiento, o que cuando se libera estamos en una etapa de crecimiento, y para esto las células van a necesitar muchos nutrientes, ¿verdad? Entonces va a tener efecto parecido a las hormonas de estrés. En el caso del hígado, va a inducir gluconeogénesis y también va a inducir la liberación del factor de crecimiento insulinoide, ¿verdad? Lo cual ya habíamos visto en la clase de endocrinología. En el músculo esquelético va a aumentar la captación de aminoácidos y va a disminuir la captación de glucosa. ¿Por qué? Porque particularmente en el caso de los hombres y también en el de las mujeres, pues necesitamos embarnecer, ¿verdad? Entonces, la hormona de crecimiento es la que va a inducir esos cambios, aumentando la captura de aminoácidos y también aumentando la síntesis de proteínas para aumentar masa muscular. En el caso del tejido adiposo, también se disminuye la captación de glucosa y va a aumentar la lipólisis. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar mucha energía en forma de ácidos grasos libres para que cada una de las células cumpla con sus funciones adecuadamente, las funciones que involucran el crecimiento y el desarrollo, y por eso es que se aumenta la lipólisis. Es por eso que muchas personas que se encuentran en la pubertad, particularmente hombres, cuando llegan a la adolescencia, pues bajan de peso y se dan el estirón, ¿verdad? Porque para que crezca el hueso, para que crezca el músculo, pues necesitamos fuentes de energía y pues la grasa es una excelente fuente de energía. Los ácidos grasos son una excelente fuente de energía. Entonces, como ya habíamos visto también en la clase de endocrinología, hay patologías asociadas a un aumento de la hormona de crecimiento y estas pues, pueden ser gigantismo, si es antes de la adolescencia, y otras enfermedades cuando son después de la adolescencia, ¿verdad? Como la acromegalia. La epinefrina es una hormona del estrés. Aquí podemos dividirla a la epinefrina como la hormona del estrés inmediato, como una respuesta inmediata, y el cortisol como una respuesta del estrés a largo plazo. Aunque a corto y a largo plazo tenemos cortisol y epinefrina, pues generalmente es como para hacer una separación de qué hormona es la que tenemos más abundantemente en el torrente sanguíneo de acuerdo a la situación. Entonces, para fines muy prácticos, la epinefrina es la hormona asociada al estrés inmediato, mientras que el cortisol es la hormona asociada al estrés a mediano y a largo plazo. Y sus efectos son bastante parecidos. La epinefrina tiene un efecto en el hígado completamente similar al glucagón, aumenta la glucogenólisis, aumenta la gluconeogénesis y aumenta la cetogénesis. Mientras que en el músculo su efecto va a ser estimular la glucogenólisis e inhibir la señalización de la insulina, mientras que en el tejido adiposo va a aumentar la lipólisis y disminuir la señalización de la insulina. ¿Esto con qué objetivo? De tener la mayor cantidad de sustratos energéticos, ya sea aminoácidos, ácidos grasos, glucosa y cuerpos cetónicos. Cuando hay epinefrina en nuestro cuerpo sabe que de cualquier lugar que se pueda vamos a tener que liberar energía y es por eso que todos los sustratos energéticos que pueden servir como fuente de energía son liberados al mismo tiempo para correr o para pelear. En cuanto a las hormonas tiroideas, estas creo que no se puso completa la tabla, pero sus efectos también van a ser catabólicos. Sus efectos van a ser parecidos a los del glucagón. Va a aumentar la gluconeogénesis, va a aumentar la glucogenólisis y en el músculo va a aumentar la proteólisis y en el tejido adiposo va a aumentar la lipólisis. El objetivo de las hormonas tiroideas es que cuando hay un exceso de sustratos energéticos en nuestro cuerpo, pues tengamos una manera para poder eliminarlos. Es, por así decirlo, un mecanismo de compensación de un hipotálamo que se centra básicamente en guardar energía
pero en algunos casos las hormonas tiroideas justamente sirven para producirnos calor en caso de que haya frío y también para aumentar el gasto energético, eliminando los recursos energéticos para que estos se vayan a producción de energía y que esto también pueda ser liberado en forma de calor. Entonces, las hormonas tiroideas son una estrategia también que tiene nuestro cuerpo para poder eliminar los sustratos energéticos cuando se encuentran en una mayor proporción y también para poder producir calor cuando haya frío. Como ya vimos en endocrinología también, la alteración en el balance de estas hormonas tiroideas puede generar enfermedades que cada vez son más frecuentes, que son los problemas de anormalidades de la tiroides, siendo mucho más común el hipotiroidismo asociado a enfermedad de Hashimoto, pero también tenemos el hipertiroidismo. ¿Todavía ven mis diapositivas? Sí, profe. Ok, Sí. gracias, Felipe. Muy bien. Es que de repente me salen pantallas Habla. emergentes y no sé si me está sacando de la presentación o le estoy dando clic a algo que hace que se interfiera con la clase. Entonces, si en algún momento dado ustedes ven que termina mi presentación o que me salgo, por favor avísenme para poder recobrarla, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a ver el efecto del metabolismo en los lípidos, pero pues ya desde la parte clínica, ¿verdad? Y aquí tenemos el caso de es nada más para que vean el potente efecto anabólico de la insulina. Entonces aquí tenemos un paciente con diabetes tipo 1. Esto ocurrió en 1941 y en ese momento la paciente tenía 47 años. Desde los 17 años se administraba insulina, insulina bovina, la cual pues en esos tiempos no se controlaba bien la dosis ni tampoco el efecto, ¿verdad? Entonces, lo que observamos aquí en esta imagen son las piernas de la persona que se administró justamente ahí la insulina durante todo este tiempo, alrededor de, este, de 30 años. Y lo que podemos observar, pues es que justamente donde estaba administrándose la insulina tenemos un cúmulo de tejido adiposo. ¿Por qué? Porque el efecto de la insulina, cuando, pues, por ejemplo, en ese tiempo no va directamente a torrente sanguíneo o no tiene la misma biodisponibilidad que la que tienen las insulinas de estos tiempos, pues el efecto no solamente va a ser sistémico, sino que también va a tener efecto local. Y como habíamos visto, uno de los efectos de la insulina es inhibir la lipólisis. Entonces, durante todo ese tiempo, esta persona que se administró insulina estuvo inhibiendo la lipólisis de manera general, pero también de manera local. Y esto lo podemos apreciar como un cúmulo de tejido adiposo en las zonas donde se administraba la insulina. Aquí tenemos más grasa y tenemos más músculo en estas zonas que se ven como protuberancias en la pierna debido a justamente los efectos anabólicos de la insulina, ¿verdad? Entonces, ahorita pues lo podemos ver desde una imagen, se ve muy padre todo lo que sabemos sobre la insulina, pero en ese tiempo todavía no sabíamos exactamente los efectos de la insulina y es justamente mediante estos casos clínicos que los médicos de la época podían asociar los efectos de la insulina con justamente los datos clínicos que observaban en los pacientes. Y aquí pues se ve bastante obvio que donde se administraba la insulina había conservación del tejido adiposo y del tejido muscular, a diferencia de los lugares donde no se administraba insulina. Y por eso podemos ver aquí estas protuberancias bastante grandes, que básicamente son tejido adiposo en su mayoría y músculo, justamente en el sitio de administración. Pero ¿qué es lo que hace la insulina en el adipocito? Vamos a verlo desde la perspectiva molecular. Ya después vamos a ver lo clínico y para que ya ustedes cuando les pregunten en su hospital por qué el paciente con diabetes bajó de peso, pues tengan una respuesta molecular o una respuesta celular, ¿vale? Entonces, particularmente en el adipocito, la insulina estimula la translocación de GLUT4, pero también estimula la formación de triglicéridos e impide la salida de ácidos grasos libres. Entonces,
En el adipocito ocurre un proceso que se llama síntesis de novo del ácido graso, donde, como ya habíamos visto en las clases de bioquímica, la glucosa entra a través de GLUT4, posteriormente se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y piruvato, acetilcoenzima A, malenilcoenzima A y ácidos grasos por procesos que ya vimos, y esto también se genera, esto nos va a generar los triglicéridos, ¿verdad? También aquí vemos un signo positivo en la esterificación, porque la insulina no solamente induce un aumento en la entrada de glucosa al adipocito, sino que también tiene su efecto en la esterificación. Como ustedes lo recordarán, la esterificación es el proceso por el cual el glicerol procedente del glicerol 3-fosfato se une con tres ácidos grasos para formar un triglicérido. Entonces podemos decir que la insulina ayuda, uno, en la captación de glucosa por parte del adipocito y dos, en la formación del triglicérido a partir de la esterificación del glicerol 3-fosfato con los ácidos grasos correspondientes. Pero no solo eso, también la insulina tiene un efecto directo sobre una enzima que se llama lipasa del tejido adiposo. La lipasa del tejido adiposo lo que va a hacer es romper el enlace éster que se encuentra en el triglicérido. La insulina disminuye la actividad de la lipasa del tejido adiposo y lo que hace, pues obviamente, es que el triglicérido no se rompa y que no se liberen los ácidos grasos libres. Entonces, si no hay insulina, la lipasa del tejido adiposo no se reprime, y si no se reprime, va a estar activa todo el tiempo, y si está activa todo el tiempo, va a romper el triglicérido en sus respectivos ácidos grasos libres y glicerol, aumentando la liberación de ácidos grasos libres, ¿verdad? Que como ya habíamos visto en la clase anterior, esos ácidos grasos libres tienen como destino otros órganos que no están especializados en guardar ácidos grasos, por ejemplo, músculo esquelético, pero principalmente hígado, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también hipotálamo, cerebro, páncreas, se ven afectados por estos ácidos grasos libres. No solamente la glucosa en exceso es tóxica para nuestro organismo, también los ácidos grasos libres en exceso son tóxicos para nuestro organismo. Los ácidos grasos libres porque tienden a acumularse en órganos que no son especializados en guardar tejido graso, no son especializados en guardar grasa y por lo tanto les va a inducir procesos de estrés, y el estrés, como habíamos visto, lleva a inflamación, y la inflamación lleva a daños colaterales del sistema inmune que producen pérdida de función del tejido que está estresado. Y por otro lado, las concentraciones de glucosa elevadas en el torrente sanguíneo, principalmente mediante dos mecanismos, es como van a generar afectaciones a nuestra salud. El primero de ellos es la formación de proteínas glicosiladas, las cuales dañan a los pequeños vasos capilares, pero también fomenta la formación de la capa aterosclerótica. Por eso podemos dividir las afectaciones del exceso de la glucosa en complicaciones microvasculares y en complicaciones macrovasculares, ¿vale? Entonces, particularmente en el adipocito, en la diabetes, la disminución del efecto de la insulina provoca que la síntesis de novo pues, se vea disminuida, ¿verdad? Entonces, nuestro adipocito, uno, no capta glucosa para hacer más triglicéridos, dos, se ve disminuido a la hora de hacer triglicéridos, y tres, va a dejar escapar muchos de los triglicéridos porque no va a poder inactivar a la lipasa de tejido adiposo, que es justamente la encargada de liberar a los ácidos grasos libres. De hecho, hay investigadores que dicen que la diabetes es más una enfermedad del tejido adiposo, y que las concentraciones de glucosa en la sangre, pues básicamente son un resultado de las anormalidades en el tejido adiposo. Y mencionan que incluso si se hubiera descubierto antes una manera para poder medir ácidos grasos o lípidos en sangre, pues entonces estaríamos hablando de la diabetes como una normalidad del tejido adiposo y no como una normalidad en el metabolismo de carbohidratos. Sin embargo, pues también sabemos
hoy en día que la insulina tiene muchísimos efectos a nivel de metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos, metabolismo de proteínas, procesos inflamatorios, desarrollo de cáncer. También actualmente se ha visto que está relacionado con procesos cancerinogénicos e incluso también con